Siempre vamos a grabar nuestra clasecita. ¿Cuál fue lo último que quedó pendiente? Yo les había dado unos ejercicios. Eso había quedado claro, ¿no? Los ejercicios. Sí, profe, eso fue lo último que dieron los ejercicios y vimos no habíamos visto la función if y el case of, algo, habíamos como vuelto a ver eso. Bien. Quedó claro, ¿no? Obviamente que con la práctica vamos a ir entendiendo más. Hay que hacer más ejercicios, ¿no? Yo les di bastante ejercicio para la casa, pero hay que hacer más. Eh, para la próxima clase les voy a mandar un listadito de ejercicios. Así lo tienen bien organizado. Porque no sé quién me preguntó. Creo que Diego me había preguntado si yo tenía la lista de ejercicios y está todo tirado ahí en el grupo, ¿no? De Telegram. Así que les voy a ir pasando más organizado. Hoy nos toca lo que íbamos a empezar el miércoles, pero vamos a hacerlo ahora, ¿no? Las estructuras de repetición o bucles. ¿Pudieron leer ese apunte? ¿Pegaron la leída? Yo no llegué a leer, pero le leo, ¿no? ¿Yo no sabía que había subido? Sí, es bastante, ¿no? Es bastante, es bastante. Un Lo, auto que venía de acá, nomás no la tierra. lo, Sí, ya pues de acá en el barrio, está así. Fabi, tu micrófono. lo que Profe, les... ¿dónde había subido ese PDF? Está en Telegram, ahí ya les marco. Bueno, acá encuentran en la parte de archivos de Telegram, ahí van a encontrar. Algoritmo parte 4. Arrancamos con los bucles, ¿eh? Arrancamos con los bucles. ¡Eh, Elian! Ah, mira, ya había subido. ¿Cómo anda, Ni Elian? cuéntame. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está, Santi? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Qué amigo te mandaste, Santia. Ah, ¿Elian? Sí, Sí, pues. sí, está infiltrado ahí. Ah, mirá. Recién te reconozco. Y Hace cua- unos días hablamos. Sí, ya había subido la foto con usted, profe, y ahí me respondió. Ah, mira, el profe Ander. el otro día los encontré en el centro, Elian, a los chicos. Estaba el De grupete una. haciendo Elian fue ejercicio. el que me comentó esta carrera, profe. Ah, Elian fue el que Sí, recomendó. sí, Así él que, me Me hizo habló, interesante. me habló y yo le dije, andate a este instituto porque la UTN no es muy buena, que digamos, para mí. bueno, ahí son opiniones, ¿no? Ahí son Ahí yo no. opiniones. Acá Y bueno, son más acá enfocados estamos. en hacer, ¿no? No tanto en teoría. Aunque ya tiene demasiada teoría con otras materias, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a empezar con los bucles. Vos quedarte nomás, Elian, si querés. Mira la clase. No Sí, voy a venía leer. para saludar nomás. Ah, bueno. Pero quédate, si querés sentirte a gusto, toma el asiento ahí, en el fondo, para no molestar a nadie, sentate allá en el fondo. Nosotros estamos arrancando con los bucles. Yo no voy a leer todo ese apunte porque podemos perder tiempo. Sí, lo que voy a hacer es explicar cada uno de los bucles y después ustedes en su tiempo libre se van a comprometer a leerlo. ¿Les parece? ¿Me prometen eso? Sí, profe. Bien. No es mucho, ¿no? Son 3 paginitas, son 3 páginas Tres. y un par de ejemplos, así que tampoco es mucho, ¿no? No es mucho pedir. Así que vamos a explicarlos. ¿Qué son los bucles? Como dice acá, son sentencias que se utilizan cuando hay necesidad de repetir determinado bloque de código. Hay ciertas acciones de código que tienen que ser ejecutadas más de una vez. Entonces tenemos dos opciones: escribir el mismo código un montón de veces o utilizar un bucle para que ese código se ejecute de forma automática.
¿Cuál creen que es la más óptima? Crear la repetición, el Para no bucle. para no Ex- tener que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo la. Exactamente. ¿No? Por más que la carga de procesador muchas veces es la misma, pero no es la carga del programador, no es la misma, porque no hay que estar escribiendo o copiando y pegando un montón de veces. ¿Sí? Así que los bucles son usados cuando hay que realizar repeticiones. Vamos a llamarlos de bucles, ¿sí? O estructuras iterativas. Iterativas, iterar, no es interactivas, ¿no? Que es de interactuar, no, es iterativas de iterar, o sea, repetir. Cuando hablemos de estructuras iterativas, estamos hablando de estructuras repetitivas o de bucles, ¿sí? Hay tres estructuras básicas repetitivas. Una de ellas es la repetición con prueba en el inicio, que es la estructura mientras. Acá tengo toda la explicación de cómo funciona el mientras, y tenemos una sintaxis genérica de cómo sería en diagrama de flujo. Para hacerlo más práctico, lo que voy a hacer es crear un ejemplo acá. En día, vamos a hacer un ejercicio para mostrar un ejemplo de bucles. Ejercicio, ¿qué número sería? Ejercicio 15, creo. No importa, después vamos a ver. Escribir un programa que muestre los números de 1 al 100. Parece una pavada. Pero imaginen escribir en Pascal WriteLine 100 veces. No sería una pavada, ¿no? Ahí Misael enseguida se une. Si no usamos bucle, sería un calvario, ¿sí? Pero al usar bucles, uno solo necesita una estructura de control. Vamos a ver la primera. Vamos a hacer lo de siempre, a la de preliminar. ¿Cuáles serían los datos de entrada de ese programa? Un número. Sí, No, pero observen medio raro. que los números se van a generar, ¿no? No vamos a ingresar ningún número, vamos a solo mostrar. Entonces los datos de entrada serían números generados automáticamente. ¿Sí? La información de salida serían los números de 1 a 100. No hay mucha lógica acá, no hay mucho que pensar acá, ¿no? Proceso. Utilizar una estructura iterativa, o sea, un bucle, para incrementar el valor de un contador y mostrarlo en cada iteración. O sea, en cada repetición se va a mostrar ese número que tuvo su valor incrementado. Se va a mostrar el valor de contador. Como variables, solamente vamos a necesitar n, que es el número que se va a ir mostrando, ¿no? Y vamos a usar entero. Profe, ¿y otra variable no ha necesitado? No. No, porque no vamos a tener datos de entrada. No vamos a, y si necesitamos, la agregamos acá. Pero creería que no.
Tenemos el inicio. Es flujo de ejecución. Todos están viendo la pantalla, ¿no? Que el otro día yo estaba dando la clase y no estaban mirando nada. Sí, se ve, sí, se ve. Acá lo que voy a hacer es inicializar el valor de n a 1, ¿sí? Observen que no voy a pedir nada, es un tanto distinto de otros porque no voy a pedir nada, sino que voy a usar directamente un proceso acá, donde a n le voy a asignar el valor 1. Vamos a unir acá. Esta variable n va a funcionar entonces como un contador, ¿sí? Venimos acá, seguimos y vamos a utilizar el bucle, la repetición con prueba en el inicio, que sería el mientras. Observen que en el mientras tenemos una decisión luego de entrada. ¿Qué hace esa decisión? Verifica una condición. Si esa condición es verdadera, se ejecuta el bloque de comandos que está adentro del bucle, en la condición verdadera, haciendo que vuelva la ejecución justo donde se ejecuta el bucle. Evalúa nuevamente la condición y mientras sea verdadera, por eso se llama mientras, ¿sí? Por eso lo llamamos mientras o while en los lenguajes de programación, porque mientras sea verdadera, la ejecución sigue, ¿sí? Si no es verdadera, salimos del bucle y se ejecuta la siguiente instrucción después del bucle, o sea, va hacia afuera. Entonces, siguiendo esa misma mecánica acá, lo que vamos a hacer es poner la condición. ¿Cuál sería la condición? Queremos imprimir los números de 1 a 100. Ya tenemos acá n en 1, ¿sí? 1 ya podemos imprimir. Pero en algún momento n va a tener que tener el valor 100. Y sería la última vez que se va a imprimir. Entonces, mientras n sea menor o igual a 100, va a ejecutarse el bucle. Esa sería nuestra condición del mientras. Entonces, mientras sea menor o igual a 100, viene para acá. Si no, vamos para afuera, ¿no? Si es falso, sale del bucle. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? No se queden callados. Si tienen duda, pregunten. Bien. Entramos en el bucle. ¿Qué hay que hacer? Mostrar el número 1. Así que venimos acá, mostrar. Y vamos a mostrar. En ese caso no vamos a concatenar con nada, sino que lo mostramos así nomás. ¿No? Mostramos n. ¿Cuánto tiene n acá? 1. Ese es su valor. Entonces, antes de volver al principio del bucle, yo voy a ejecutar un proceso. Déjenme acá acomodar bien esto. Proceso donde al valor de n voy a asignar
el valor de n más 1. Lo que estoy haciendo acá es incrementando un contador. ¿Sí? Incrementando ese contador para que tenga otro valor. En el caso que empezó con 1, a n le voy a asignar n más 1, n tenía 1, entonces 1 más 1, ¿cuánto va a tener n acá? 2. 2. ¿Sí? N va a tener 2. Observen que en la primera ejecución del bucle ya cambia el valor de n. Después, venimos acá, nuevamente al principio del bucle. Déjenme acomodar esa flechita acá. Le traigo para acá. Ahí estaría bien. Ahí está. Bien. Observen que viene acá, pasa nuevamente por la condición, y si se cumple esa condición, se va a ejecutar nuevamente ese bloque. Hasta que no se cumpla más esa condición y salga del bucle, para, en este caso, ir hacia dónde? Al final. Al final. En ese caso no hace otra cosa, ¿no? Déjenme cambiar esa flechita. Pongo una flechita más. Bueno, no era lo que pensaba. Ahí voy a agregar otra acá. Saco la punta. Y ahí tenemos, en caso de que no se cumpla, viene hasta acá, el final del algoritmo. Vamos a analizarlo nuevamente. Bien. Lo guardo en el escritorio para después pasarles en el aula virtual. Volvamos a mirarlo. Inicio del programa. Se inicializa la variable n con el valor en 1. Se ejecuta el inicio, el mientras. La repetición comprueba al inicio una condición cualquiera si se pone a prueba. ¿Sí? Acá está preguntando, 1 es menor o igual a 100. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero. Entonces muestra 1 en pantalla y a 1 le asigno 1 más 1. Pasa a tener 2. Sigue el flujo de ejecución por acá, vuelve al principio del bucle y vuelve a evaluar la condición. 2 es menor o igual a 100. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero nuevamente. Muestra 2. A n le asigno n más 1. N tenía 2. 2 más 1 pasa a ser 3. 3. Vuelve al principio y evalúa. 3 es menor o igual a 100. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Y va a ser verdadero hasta 100. 100 es menor o igual a 100. Es igual. Entonces es verdadero. Muestra 100. A 100 le suma 1 y vuelve acá. 101 es menor o igual a 100. Falso. 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 Entonces sale. Asegurándonos que se imprima solamente de 1 a 100. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien.
Vamos a implementarlo en Pascal. Vamos a abrir acá nuestro editor y vamos a ver cómo quedaría eso en un lenguaje como Pascal. Vamos a llamarlo mientras. Es más corto, ¿no? Porque repetición con control de inicio es muy largo. Así que vamos a llamarlo por sus alias, por sus apodos, ¿no? Mientras. Inicio y fin del algoritmo, del programa en este caso. Vamos a usar la biblioteca para limpiar la pantalla. Vamos a declarar las variables. Entero. Ya voy a guardar eso en el escritorio y lo voy a guardar como mientras.paz. Limpiamos la pantalla. Hasta acá nada nuevo, ¿no? Vamos a mostrar un título. Observen que no puse el título acá en el diagrama de flujo porque recuerden, los diagramas de flujo solo tienen que centrarse en la solución del problema, ¿sí? No hay que agregar ruido visual a los diagramas de flujo. Ya en el programa sí pueden poner la fecha, el número de la versión, el título, los firuletes, ¿sí? Pero en el diagrama de flujo siempre nos centramos en lo esencial. Sin valores con mientras. Acá mostramos sin valores utilizando un bucle mientras. Recuerden que esta era una línea en blanco. Vamos entonces a iniciar el contador. Esta partecita del diagrama lo que hace, como habíamos visto, es iniciar el contador. ¿Por qué contador? Porque es una variable que funciona como contador o acumulador, ¿sí? En ese caso la llamamos contador porque se va acumulando de a 1. Pero hay situaciones que ustedes podrían querer que se acumule de a 2, de a 3, de a 10. Entonces ya no sería un contador, sería un acumulador. Pero el funcionamiento es idéntico. En ese caso tenemos entonces un contador. Inicializar. Contador. Donde a n le voy a asignar 1. La sentencia está clarita acá en el diagrama de flujos. A continuación, vendría la condición del bucle, ¿sí? El bucle mientras. El bucle mientras. Recuerden que los comentarios son opcionales. Yo los agrego para esclarecer nomás lo que estamos haciendo acá y para que les sirva de apunte, pero no es necesario si no lo quieren agregar. Y observen la sintaxis del mientras de ese rombo en el bucle, en Pascal. Mientras que el rombo, como la condicional simple era sí, entonces, ¿sí? Con la condicional compuesta era case of, acá en el mientras, la sintaxis es while n menor igual a 100, do, o sea, mientras n sea menor o igual a 100, hacer.
Cuando veamos pseudocódigo, va a ser muy similar a eso, pero en español. Observen, begin y end, igual que en el if. Si yo no pongo eso y tengo una sola línea, va a funcionar igual. Pero yo siempre voy a agregar el begin y el end para acostumbrarnos, ¿sí? Visualmente. Porque si uno se acostumbra a no ponerlos, después uno acaba olvidándose y no funciona. ¿Quieren los números uno al lado de otro o uno abajo del otro? ¿Cómo, profe? ¿Quieren mostrar los números uno al lado de otro o uno abajo de otro? Abajo el otro. Póngale LN. Uno abajo del otro. Entonces vamos a usar right line, ¿sí? Si quieren mostrar uno abajo del otro, vamos a right line porque imprime líneas. Si usamos right, va a mostrarlos uno seguido del otro en la misma línea, ¿sí? Y vamos a mostrar n. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? A continuación, en el diagrama tenemos la parte donde se incrementa el contador. Entonces vamos a escribir acá un comentario: incrementar el contador, que es sumarle 1, ¿no? A n le voy a asignar n más 1. Y en caso que ejecutemos con doble clic, vamos a pausar la pantalla acá abajo. Y listo. Listo. Obviamente que los programas reales no vamos a mostrar un contador nomás, pero ese es para que ustedes entiendan la dinámica del bucle, ¿sí? Después en programas que recorramos listados de base de datos, listado de clientes, listado de números, entonces sí, se va a usar el bucle. Cuando se busque valores en algoritmos de búsqueda, algoritmos de funciones funcionales, vamos a usar el bucle en cosas más útiles, ¿sí? Esto es útil solo en el sentido académico, solo para que lo entiendan. Vamos a compilarlo y vamos a ver qué pasa. fpc mientras punto pasa. 27 líneas compiladas y vamos a ejecutarlo mientras punto exe. Profe, no le faltó el punto barra. Me faltó. No, me faltó el punto barra, exactamente. Yo me olvido que estoy en Windows, ¿no? Bien, observen. En mi caso yo no tengo la barrita de... No sé por qué, pero no me muestra. Yo tengo limitado la cantidad de líneas que puedo mostrar en consola. Pero imprime los valores. Voy a sacar acá el right line para que vean. Encima me quedó... La terminal de Windows no es como la de Linux, ¿no? Por más buena que esté la nueva terminal, no es igual. Ahí está. Lo que sí están muy pegados, ¿no? Están muy pegados. Yo tengo limitada la cantidad de caracteres por pantalla, chicos. Por eso uno abajo del otro no me va a mostrar bien. Yo tengo que cambiar acá. O mostramos así nomás una continuación. Lo que sí, vamos a agregar un espacio
acá. Porque si no, queda todo muy pegado, ¿no? Ahí mejoró, ¿no? Podemos... profe. Ahí mejoró. ¿Le Pode- puso un espacio en el right line? Sí, acá, miren. Ah, Podemos hacer lo mismo acá en el diagrama de flujo, donde a n le concateno con espacio. ¿Sí? Acá hacemos lo mismo. Entonces tenemos todo igual. Ahí les paso la captura en Telegram. Y obviamente que después le voy a subir al aula virtual los ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Dieguito. ¿Quedó claro? Gustavo. Gustavo de Quitilipi. Profe, ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Quedó bien, claro? bien. ¿Entendiste esa parte? Le llevo, sí. Sí. Ahora cuando tenga que hacer, Bueno, ahí profe, se presenta el problema. después cuando empiezas a saltar los errores de compilación. Bueno, Ah. yo les voy a dar entonces rapidito los ejercicios, los ejemplos, y después les doy ejercicios, porque ahí viene la cosa, ahí se complica un poquito. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a seguir con la misma hoja acá de día. No, vamos a ver el mismo ejemplo. Para no complicarnos, vamos a ver el mismo ejemplo, pero utilizando el bucle de repetición con prueba al final, que sería el repetir hasta que. La diferencia entre este bucle del mientras es que el control de la condición, miren acá la sintaxis, está al final. está al final, haciendo que este bloque de comandos se ejecute al menos una vez. Observen que en el mientras, si esta condición no se cumple, nunca ese bloque de comandos no va a ejecutarse nunca. Haciendo que esta estructura pueda repetirse 0 o más veces. ¿Sí? Esa se repite 0 o más veces. Ya el repetir se ejecuta una o más veces, pero siempre se va a ejecutar una vez, aunque sea. Por ejemplo, si quiero mostrar un menú de opciones, yo puedo usar esa estructura repetir, porque el menú de opciones tiene que mostrarse al menos una vez. ¿Estamos? Vamos al ejemplo entonces. Yo voy a copiar este y modificarlo, ¿no? Vamos a copiarlo. No todo, ¿no? Solo el diagrama. No, todo me está copiando. Copio de uno, profe. Ahí está. Tenemos el inicio. Vamos a iniciar el contador de la misma forma. Esto, ¿a dónde va a estar? Al final. Así que desconecto eso de acá. Y desconecto eso de acá.
saco acá, voy a un poquito más abajo, hago un espacio aquí. Y esto viene acá abajo. Esto se va a conectar acá. El verdadero y falso lo saco por ahora. Lo que va a hacer es iniciar un contador. En este caso, en todos los bucles vamos a tener una variable de control, ¿sí? Un contador. Muestro el número 1. Incremento el contador. Y esto va a repetirse. Déjenme desconectar esto. Hasta aquí. Hasta que, exactamente, hasta que n, podríamos poner mayor a 100, de 101 para arriba. Evaluamos n es mayor a 100, ¿no? Falso. Si es falso, ¿a dónde va? Observen la ¿Cómo, sintaxis. profe? Acá. Vamos a ver la sintaxis de acá. Observen Se voy a repetir el comando. otra particularidad. Miren, si la condición es falsa, vuelve a repetir y sale si es verdadera. Es lo contrario. Acá se ejecutaba mientras se repite mientras sea verdadera. Acá se repite mientras sea falsa. Falsa. Entonces vamos a venir acá. Y vamos a venir hasta acá. Como siempre me cuesta unir acá. Ay. Con un poquito de paciencia. Se puede, ¿no? ¿A dónde tiene que ir esa flecha? Justo acá, miren. Si yo pongo arriba o acá en ese proceso, ¿qué va a pasar? ¿En cuál proceso, profe? ¿Dónde? El n igual a 1. N asigno 1. Sí. Si yo pongo en n asigno 1, siempre va a ir reiniciando la variable. Va a valer 1 siempre. Va a valer 1 siempre y el bucle va a ser infinito. Infinito. ¿Sí? Como el video que pasé hoy. ¿Cómo así? El bucle no tiene que ser infinito, todo algoritmo tiene que ser finito, ¿sí? Así que recuerden muy bien dónde hacer la conexión. Tienen que mostrar acá, miren, donde se imprime el siguiente valor, que es acá. Caso esa condición sea falsa, salimos del bucle, que en ese caso conduce al fin. No siempre conduce al fin, obviamente. Por ahí lleva hacia otro bucle, otro bloque de instrucciones. En ese caso, lleva al fin. Observen que es un poco más sencillo de representarlo, pero se lo entiende de forma al revés, ¿no? Porque se inicia un variable, acá tenemos 1, se muestra 1 y espacio, en ese caso, para no mostrar como hoy nos mostraba pegado, ¿no? Para mostrar así, con el espacio. Una vez que se mostró el número 1, se lo suma 1, así que va a tener 2. 2 es mayor que 100, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces vuelve al inicio del bucle, donde imprime el número 2. A 2 le sumo 1. 2 es mayor que 3, sigue siendo falso, ¿sí? Y así hasta que lleguemos a 100. 100 es mayor que 100, falso. Imprime el 100, hacen ese 1. 101 es mayor que 100, ¿Verdad? verdadero. Y play, fin del algoritmo.
Vamos acá a implementarlo entonces en Pascal. Agrego otra solapita. Voy a copiar y pegar ese código y modificarlo, ¿sí? Así no perdemos tanta. Ese programa va a llamarse repetir. Lo voy a guardar en el escritorio como repetir.paz. Profe, ¿por qué siempre guardan en el escritorio? Porque después lo encuentro fácil para enviar a ustedes. Pero ustedes guarden en su carpetita, ¿sí? Guarden. Profe, ¿yo puedo copiar en el escritorio también? Y hagan lo que quieran. Si quieren escribirlo en el escritorio y después guardarlo aparte, no hace falta hacer todo como yo hago al pie de la letra, ¿sí? No cambia nada. Limpiamos la pantalla, programa con repetir. Ese va a imprimir 100 números con repetir. Iniciamos el contador y acá cambia, ¿sí? En lugar de mientras vamos a tener un repetir. La sintaxis es repeat. No hace falta el begin y el end en el repeat. ¿Por qué? Porque el repeat ya tiene su inicio y fin con repetir hasta que n sea mayor a 100. Como el repetir ya tiene su propia estructura, no hace falta agregar el begin y el end. Yo voy a sacar ese espacio. No hace falta espacio acá. Y tampoco acá. Mientras esa condición sea falsa, va a volver acá, va a imprimir esto y va a incrementar el contador. Vamos a guardarlo. Para diferenciarlo vamos a poner acá un guioncito. Entonces va a mostrar un guioncito. No, no es mientras, ¿no? Es repetir.paz. Repetir.paz tiene una línea menos inclusive. Y la ejecutamos con repetir.exe. Ahí lo tenemos. El mismo programa, la misma funcionalidad, pero utilizando repetir. Separado por guiones, es lo único que cambia, ¿no? ¿Cómo es el torneo? Imaginen tener que escribir ese programa sin un bucle, gente. ¿Qué tendrían que hacer? Tendríamos que escribir como, no sé, una cantidad de veces. Este write, el write que tiene acá, tendrían que copiarlo y pegarlo 100 veces y cambiar el valor de n las 100 veces. Vieron que para una cosa tan simple como el bucle facilita la vida del programador, ¿no? Por último, si estoy yendo muy rápido, denme un freno, ¿sí? Avisen si estoy yendo muy rápido. No quiero ir muy rápido, pero por último tenemos el repetición con variable de control. O sea, no tenemos una condición ni al principio y ni una condición al fin, sino que tenemos una variable que va a definir cuántas veces se va a repetir el bucle, siendo ideal para cuando ya sabemos de antemano cuántas veces hay que repetir. No depende de un valor que se ingrese, no depende del valor que tome una variable, sino que si queremos, bueno, yo quiero que se repita 10 veces, entonces voy directo a un para, sin vueltas, ¿sí? Entonces, observen la sintaxis. Para
una variable de control que es como un contador de valor inicio hasta valor final, por ejemplo, de 1 a 100, que sería nuestro caso, ¿no? De 1 a 100. Paso es el valor de incremento. Acá como cuando incrementamos el contador, ese sería el paso. En ese caso acá sería paso 1, porque va a ir de a 1. Hacer. ¿Qué hay que hacer? Mostrar el bloque de comandos. Observen que acá en ningún momento yo estoy incrementando el contador como lo haría en los otros, ¿no? Que yo incrementaba el contador. Yo no tengo esto porque la propia estructura ya se encarga acá en paso valor, que por defecto es 1, o sea, yo puedo hasta omitir eso. Todo eso aclara acá, miren. Valor que debe sumarse o sustraerse de variable y puede ser otra variable, bla, 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 bla. El incremento es opcional y por defecto es 1. O sea, si yo omito esto, ya va a tomar 1. Entonces, va a ser más simple aún la estructura, ¿sí? Vamos a ver cómo quedaría este mismo ejercicio, pero utilizando el para. Vamos a copiar esto. El copiar y pegar es un poco estrambólico acá, ¿eh? Ah. ¿Por qué me hace eso? ¿A ustedes también le hace eso? Yo voy a copiar el inicio y el fin. ¿Qué cosa, profe? Yo selecciono varias y me copia una sola. Vamos a arrastrar. Tiene que a ver, creo que era con el Shift, tiene que copiar varias, no con el Control. Acá es el Shift. A ver. O sea, puede seleccionar primero ahí el Igual. inicio y después copia del N es igual Ah, a 1 para abajo. pero de a uno. Primero selecciona el inicio y de Ya. ahí no. Y de ahí copia todo así. Desplace el cursor así como copiando todo. De a uno. De a uno. A ver. Bueno, A ver. Igual me hace una ensalada acá, miren. Ah, bueno, ahí está. Ahí quedó. Ahí quedó. medio raro. Estaba copiando, pero. ¿Cuánto copia uno nomás? Sí, de a uno hay que copiar. No, hace falta uno, profe. Sí. Nada más que el texto está muy cerca y lo toma como que también es eso. Sí, me toma el área, la box, la caja de dibujo, del pixel. Eso. Y encima yo tengo maximizado, porque no está en tamaño normal, se ve que lo confunde. Bien, solucionado. Vamos a ver cómo quedaría el mismo programa utilizando la estructura para. Vamos a sacar esto. Esto va a estar, esto no va a estar. No hay ninguna condición. Recuerden que no hay condiciones. Hace falta asignar un valor a 1. Observen que sí, pero se asigna en el para. Así que lo que vamos a hacer es transformar este proceso en una estructura para. ¿Cómo lo haríamos? Con la sintaxis del para en flujogramas o pseudocódigo. Para n de 1 hasta 100 hacer. Y así. Para n de 1 hasta 100 hacer. ¿Qué quiero hacer? Mostrar n. Muestro el n. Observen que ese es el bloque de comandos. Y vuelvo al inicio de la estructura. Y vuelvo acá. Saco la flechita.
Una vez que se repitió las 100 veces, viene al final. Bueno, ¿vieron? Es por eso, Santi, que me cuesta unir al estar maximizado. Se ve que le confunde los... Es raro, por favor, tampoco. A mí no me pasa eso. es porque está aumentada la pantalla. Entonces los píxeles le confunde los píxeles, ¿no? Ya me pasó eso en un par de juegos, de hacer un par de códigos que hice, que funcionaba bien Hasta que lo ejecuto. hasta que lo intentan maximizar un poco. Miren, gente, cómo queda. ¿No les parece mucho más sencillo? Sí, profe. Es mucho más sencillo. Podemos usar siempre para. La mayoría de las veces sí. Hay determinadas veces que sí o sí vamos a necesitar evaluar esto, una condición. Sea al principio, sea al final. Pero como regla general, todos los problemas de bucles se pueden realizar con cualquier una de ellos de forma indistintiva, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien me preguntó algo? ¿Ese repeat es distinto al de Java? No. De Java tiene la misma lógica, todos tienen la misma lógica. Usan distintas palabras nomás. Claro, como ahí se pone el repeat y entre paréntesis las veces que Claro. uno quiere que se repita algo. Bueno, en Java también tenemos un equivalente, ¿no? Que es el do while. Tenemos el do Sí, while. a ese no lo vi para el repeat, sí. Me acuerdo algo. Sí, está el equivalente. Después ya veremos. Veremos C para dentro de un par de semanas. Veremos C. Y es muy parecido con Java. ¿Sí? Yo el repeat lo había visto en los Govstone del informatorio. Ajá. Y bueno, y ahí usan, sí, ahí usan el Sí, lenguaje claro. creado especialmente para Yo las también lo vi páginas. ahí. Lo vi ahí. Me recuerdo de ahí. Lo que tiene Pascal es que es muy similar a la forma humana de expresarse, ¿no? Repetir hasta que n sea mayor que 100. Es más, los pseudocódigos son así hechos con base en Pascal. ¿Será que alguien me va a poder mandar de nuevo el link de ese? Porque a mí ahora me había querido arreglar, porque viste que a mí me saltaba dividido Hanna. Hola, me Hanna. saltaba, ¿El día? sí, me saltaba dividido y no sé, tipo quise arreglar y o sea, ahora entro así para crear y no me sale la parte donde tienen para los dibujitos, tipo me salta la pantalla en blanco nomás. Ah, eso porque estaba entrando. Espérame, a mí me pasó lo Bueno, mismo. Yo lo eso, tipo, por desinstalé y ejemplo, lo yo no instalé de tenía nuevo. completa la pantalla, tipo, me saltaban los dos, pero me salían divididos. Y quise juntarlas y ahora no me aparece más la parte donde tienen por ejemplo, el cuadrado y eso. Únicamente me sale esa parte nomás en blanco. Esa vez que habíamos hecho, habíamos solucionado cuando fuiste al instituto, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas cómo Sí, fue? No, pero no la había habíamos funcionado. juntado nomás, tipo, yo tenía dividido, o sea, así como que tenía las dos páginas abiertas. Y nosotros le habíamos juntado nomás, tipo, como que la arrimamos. Capaz la cerraste. Pero una vez que quedó así. ¿Sabe lo que me pasó a mí? A mí me pasaba lo mismo, yo lo desinstalé nomás porque no podía tampoco juntarlo. Y después lo instalé de nuevo con un video de YouTube. Y ahí me anduvo, con la configuración que vi del video, me anduvo ese. Ah, O sea, Hubo dos. o la otra, Hanna, para solucionarlo momentáneamente. ¿Viste que hay un menú allá arriba? Menú ver. Sí.
Fíjate si no está habilitado mostrar la barra de herramientas. Ahí ya voy. Ahí ya te muestro cualquier cosa. Fíjate si está deshabilitado, habilitale, porque por ahí la cerraste sin querer. Bueno, mientras tanto, vamos a ver el para que se fue. A ver si soluciona. Vamos a hacer el nuevo ejemplo entonces utilizando para. Es bastante más sencillo, como ya vimos en el diagrama de flujo. Vamos a ver acá, que se me perdió la lista. Programa para. Muestra sem números utilizando para. Voy a guardar acá. Eso sí, chicos, que cada computadora es un mundo, ¿no? Mostrar sem números con para. Observen que en ningún momento iniciamos el contador acá en el diagrama. Entonces esta sentencia la abordamos directamente. Vamos a arrancar con el bucle para. ¿Dónde? Vamos a escribir for n de 1 a 100 hacer no tenemos que incrementar ningún contador. Podemos ¿No hace dejar, falta ponerle begin? no hace falta porque tiene una sola línea, observen, pero si quieren ponerlo, porque si después cuando hagan con dos sentencias, si hay más de una sentencia dentro del bucle, sí, se va a necesitar el begin y end, pero en ese caso hay una sola. De todas formas, como les dije, vamos a tener la costumbre de agregarlo, ¿sí? Así no nos olvidamos cuando sea necesario. No es necesario, pero acá, en ese caso, pero lo vamos a agregar. Begin y end. Y mostramos acá el número. Vamos a imprimirlo acá, vamos a compilarlo. Para.pas y vamos a mostrarlo con para.exe. Muestra lo mismo, miren. Profe, si yo quiero mostrar al revés, de 100 a 1, eso, hay un par de ejemplos ahí en el librito de Pascal que les mostré. En lugar de usar n de 1, vamos a poner n de 100, down to, en lugar de to, es down to, o sea, cuenta regresiva a 1, ¿sí? Pueden ver ese ejemplo ahí en el libro de Pascal también. No es de 1 a 100, sino que es otro ejemplo, pero tiene un down to, y sería una cuenta hacia atrás, ¿no? Pero el mecanismo es el mismo. Se empieza con un número más grande y se termina con lo más chico. Eso también serviría para todos los otros, ¿sí? Empezar acá en 100 hasta que sea mayor que 0, por ejemplo. Entonces va a imprimir entre 100 y 1 al revés. En lugar de sumar 1, se va a tener que restar 1, ¿sí? Es invertir la lógica, pero la estructura es la misma. Acá les imprimo el código. ¿Solucionaste, Hanna? ¿Intentaste lo que te mostré? Ahí, mira, ahí ya les muestro. Ahora sí.
acá les voy a mandar los códigos fuentes. Y voy a exportar este diagrama a imagen y les mando también. No es burbujas, ¿no? Es bucles. Yo puse bubble ahí. Bucles. Entonces todos tienen para usar como guía. Acá están los 3 bucles. Como todo, es cuestión de práctica, ¿no? Cuanto más practican, más van a entenderlo. Por ese motivo les voy a dar un par de ejercicios, ¿les parece? Sí, profe. Un par. O sea, Sí, profe. 2 ejercicios. Un par de ejercicios. 2 ejercicios. Creo que sería 15 o 16, no importa, después vemos. A ver. Escribir un algoritmo que es... Hay uno acá. Miren este. El ejercicio que tenemos acá en el PDF. Ese vamos a hacer. ¿Eh? Ese, el promedio de 100 alumnos. Es mucho, ¿no? Vamos a cambiar a 3 alumnos. Porque si no va a ingresar 100 notas también es mucho, ¿no? Escribir un algoritmo que no copió y no pegó. Copiar. Muestre el promedio de 5 alumnos, pidiendo como entrada 3 notas. Y mostrar es escribir un algoritmo que visualice todos los años bisiestos del siglo XXI. Con esos 2 ejercicios, yo creo que ya tendría una buena... El primero es el que tienen acá en el PDF. Lo único que vamos a hacer es modificarlo, ¿sí? Hagan el análisis preliminar, hagan un dato de entrada y modifiquen para que en lugar de mostrar 100 notas de 100 alumnos, que muestren los de 5 alumnos, promedio de 5 alumnos. Y el otro no está acá en el PDF, pero ya tienen una cierta idea del año bisiesto. Recuerden que el año bisiesto tiene que ser múltiplo de 4 y no de 100, o si no múltiplo de 400. 400. Eso vimos en el aula. En el aula virtual está el video, ¿no? ¿Todos pueden acceder al aula virtual? Sí, sí. Ahí tienen que tener, no sé en qué clase. En la última, clase 6, acá tienen, porque usamos disyunción, módulo, relacionales, conjunción. En esta es, la clase pasada. Es más, ahí tiene el ejercicio bisiesto, acá está. Vamos a usar la visualógica, pero vamos a combinarla con un bucle para que muestren todos los bisiestos del siglo XXI. ¿Cuándo empezó el siglo XXI? ¿En qué año? En el... Ah, no mames, en el... No sé cómo me voy a olvidar esto.
En el 2000, 2020. profe. 2000, perdón, que 2020. En el 2000. Bien, estamos en el siglo XXI, ¿no? Yes. Estamos en el siglo XXI. Entonces, el siglo XXI empezó en el 2001 en realidad, ¿sí? Porque hasta, Claro. Oh my God. hasta 2000 fue siglo XIX. A partir de 2001 es el siglo XXI. Así que va a ser de 2001 hasta 2100. 2100. ¿Estamos? Les dejo ese ejercicio, les dejo tranquilos, ahora tienen clase de inglés, ¿no? Yes. En un ratito voy a subir para mañana a la mañana, seguro ya va a estar la clase subida al aula virtual. Cualquier duda que tengan, consulten en el grupo de Telegram y nos vemos el miércoles. Miércoles por